El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Nehemías, la segunda parte de la lección, estrategias del enemigo contra tu liderazgo. Y es increíble ver cómo el enemigo siempre va a estar en oposición a las personas que quieren servir a Dios. El enemigo siempre va a tratar de traer destrucción, siempre va a tratar de traer mentiras, siempre va a tratar de traer confusión a las personas que están en liderazgo, a las personas que están batallando en el evangelio, las personas que están sirviendo con gozo. Este fue el caso de Nehemías, como ya lo hemos venido viendo en anteriores clases. Ellos están a punto de terminar la muralla. Ellos están construyendo en contra del enemigo, en contra de los pueblos vecinos, pero sobre todo había dos hombres, Tobías y Sanbalat, que se habían levantado para detener el trabajo que se estaba haciendo bajo el liderazgo de Nehemías. Tobías y Sanbalat se estaban empeñando en que el pueblo desistiera de seguir construyendo. ¿Por qué? Porque tenía que ver mucho más que algo político o territorial, tenía que ver con algo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos decían, es que si ellos construyen el muro, es que si ellos terminan la obra, se van a animar y después se van a volver a fortalecer, y quién sabe qué pueda pasar cuando vuelvan a formar la nación que eran antes. Porque ellos tenían en su mente el recordatorio de que tenían a un Dios poderoso, de que tenían a un Dios que los había sacado de tierra de Egipto, que había abierto el mar rojo, que habían tomado la tierra de Canaán, comenzando con Jericó, y que Dios les había dado la victoria en muchas ocasiones. Entonces era más que territorial y político, era más una lucha espiritual, y por eso estaban siendo usados por el enemigo para detener la obra de Dios. Y se encuentran con un cómplice. Y este cómplice trata de traer una estrategia diferente. No funcionaron las amenazas, no funcionaron las burlas, no funcionaron las intimidaciones. Entonces ellos pensaron en otra estrategia. Por eso la clase se llama Estrategias del enemigo en contra de tu liderazgo. Porque cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás caminando en obediencia al Señor, el enemigo, tus Tobías, tus Sanbalat, se van a levantar para detener tu ministerio con estrategias. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. El apóstol Pablo hace también una declaración de el engaño que Satanás quiere traer a la vida de los que están sirviendo. Mire lo que dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Con sus estrategias, que seas extraviado, que te confundas, que ya no sepas si lo que estás haciendo en realidad vale la pena, que ya no sepas si lo que estás haciendo es correcto o no. Confundir tu vida de tal manera que tú te comiences a cuestionar, y bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Como en algunas ocasiones muchos de nosotros lo hemos dicho. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Podría estar tranquilo en mi casa. Estos problemas son de gratis. Yo no tengo necesidad de estar sufriendo todas estas cosas, etcétera. Todas esas confusiones, dice el apóstol Pablo, temo, me preocupa que Satanás, dice el versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que a ustedes también los quiera extraviar de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Déjenme le digo algo muy importante. Si Dios te llamó
Él va a confirmar tu liderazgo, Él va a confirmar tu ministerio. Y si Dios te llamó, no va a haber nada ni nadie que pueda detener tu ministerio. Lo que tú y yo necesitamos hacer es seguir confiando en el Señor. Dios te trajo aquí, Dios te equipó, Dios te empoderó, no para tener miedo, sino para caminar en fe, con fe y no por vista. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, el Señor nos manda a estar alertas. El Señor nos manda a ser vigilantes. El Señor nos manda a no adormecernos, a no distraernos. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y estén alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, con todas sus letras, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes son los que va a devorar? Bueno, a aquellos que están distraídos, aquellos que están dudando, aquellos que están en confusión por la estrategia del enemigo. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos ha equipado espiritualmente. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos da el poder, Dios nos da la estrategia a seguir, Dios nos da lo que necesitamos para vencer toda estrategia. ¿Amén o no amén? Y la tercera estrategia que utiliza el enemigo para detener la obra, comienza a amedrentar de una manera diferente. Ya no en un ataque directo, como te voy a destruir o no los vamos a dejar hacer, sino ahora por medio del temor, de una amistad o una preocupación falsa de un hombre que se llamaba Samaías, que fue sobornado por Tobías y por Sanbalat. Ahí en Nehemías capítulo 6 versículo 10, nosotros podemos encontrar la historia de esta estrategia que el enemigo trató de usar en contra de Nehemías. A partir del versículo 10. ¿Y sabe qué era lo peor de todo esto? Que la persona que el enemigo estaba usando para distraer a Nehemías de cumplir su propósito era un llamado, él mismo se decía profeta. Y dice el versículo 10: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, parecía Betabel eso, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos. Mire la estrategia. No puedo salir, me tengo que esconder, pero ven y mire lo espiritual. Reunámonos, dice, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Miren la estrategia. Cualquiera diría: wow, se está preocupando por Nehemías. Esta es una persona sincera que teme por la vida, pero en realidad lo quería encerrar. Dice: encerrémonos, metámonos al templo, cerremos las puertas y escondámonos, porque te quieren matar. Vente a refugiar al templo, vente y yo te voy a cuidar. Y por medio del temor, una estrategia muy usada por el enemigo,
quería detener la obra de Nehemías. Pero déjeme decirle algo, cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando tú eres dirigido por el Señor, cuando tú estás obedeciendo, no hay nada ni nadie que pueda detener la obra que tú estás haciendo, porque el Señor dice en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo puede intentar, el enemigo puede urdir estrategias, pero el Señor siempre nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando este hombre, Samaías, le hace esta declaración a Nehemías, Nehemías sabía que esto no venía de parte del Señor. Nehemías sabía que esta era una estrategia del enemigo para detenerlo, que era una estrategia del enemigo para que no continuara la obra. ¿Cuál era el problema? Lo que les dije al principio, que si ellos terminaban la obra, todo el mundo iba a saber que Dios estaba con ellos y por eso no querían que la obra continuara. Entonces esta intriga del hombre llamado Samaías fue descubierta por Nehemías. Nehemías rechazó inmediatamente la ayuda, la supuesta ayuda que le estaba dando Samaías, porque era contraria por principio de cuentas a la ley de Moisés. Porque Nehemías no tenía la autoridad de Dios de entrar al templo, al lugar santísimo, porque tendríamos que ver la ley del tabernáculo, tendríamos que ver quiénes eran los que podían entrar al templo. Y este hombre Samaías le estaba dando una oportunidad privilegiada a Nehemías para que se escondiera en el templo, pero iba en contra de las escrituras. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que una supuesta ayuda es una estrategia del enemigo? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando nosotros pensamos que estamos haciendo algo bueno, pero en realidad no lo es? Cuando lo que yo estoy haciendo o cuando lo que me proponen hacer se contrapone, va en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor. Acuérdense, como ya hemos estudiado, con la palabra del Señor se derriban fortalezas, se derriban argumentos y se expulsa a Satanás, así como Jesús lo hizo a través de la palabra. Cada vez que Satanás le traía una tentación, cada vez que Satanás le traía una estrategia, tienes hambre, dile a las piedras que se conviertan en pan, o mira, aviéntate, que al cabo que dice la palabra que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Cada vez que Satanás le traía una tentación, por medio de la palabra, Jesús siempre le decía, escrito está, de la manera correcta como está en la palabra del Señor. Por eso nosotros, qué importante es que conozcamos la palabra para que no nos dejemos engañar por las estrategias de Satanás. Acompáñenme por favor a Deuteronomio, dice la palabra de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escuchará su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te sacó de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora vamos
al capítulo 18 de Deuteronomio, en el versículo 20. Dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Esto es lo que estaba haciendo Samaías, dándole una falsa profecía a Nehemías, diciéndole: tienes que esconderte en el templo porque te van a matar. Cerremos las puertas del templo, encerrémonos para que tú te puedas librar. Ahora regresemos a Nehemías capítulo 6 para ver cómo continuó la historia. Miren la contestación de Nehemías. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarle la vida? Él dice: no entraré. Y entendí, versículo 12, qué importante es escuchar más la voz de Dios por encima de la voz de los hombres. Escuchar la dirección de Dios dada por el Espíritu Santo y por su palabra, que escuchar cualquier otro hombre que no sabemos cuáles sean sus intenciones. Y dice el versículo 12, Nehemías capítulo 6, versículo 12, dice: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que había aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. ¿Quién le dijo a Nehemías esto? El Señor le hizo sentir, él entendió en su espíritu. Y Dios quiere que tú y yo tengamos un liderazgo muy similar al de Nehemías, a prueba del temor, a prueba de fracaso, a prueba de venganza, que nosotros siempre pues podamos escuchar la voz del Señor. ¿Cómo yo puedo comprobar? Y esa pregunta es muy importante, que esa palabra, esa supuesta profecía, ese supuesto consejo que otras personas me están dando, viene de parte de Dios y no viene de parte de una estrategia que el enemigo ha levantado en contra mía. Antes que cualquier cosa, usted y yo tenemos que llevar esa palabra al Señor y orar y pedir que el Señor nos dé dirección a través de su palabra, y que nos diga: Señor, esto que me dijeron, ¿te agrada? ¿Huir? ¿Abandonar la iglesia? ¿Abandonar el ministerio? ¿Esta palabra es mía? ¿Es para mí? Y cuando nosotros llevamos al Señor en oración, pidiendo dirección, Él nos va a revelar, así como dice Nehemías: y yo entendí que Dios no le había dado esta palabra. Así nosotros vamos a entender cuando viene de parte del Señor y cuando no. ¿Amén o no amén? Busque conmigo Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mira hasta dónde llega la estrategia que el enemigo puede usar. Un apóstol, un predicador, un ángel del cielo les anuncie otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio que el que había recibido, sea anatema. Nada que vaya en contra de lo que ha sido escrito, nosotros lo debemos de tomar en cuenta. Nada de lo que nosotros podamos escuchar, sea una enseñanza, lo veamos en un libro de una persona usada o con mucha sabiduría, si no
si no va de acuerdo a las escrituras, entonces nosotros tenemos que rechazarlo, así como Nehemías rechazó. Si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías entendió que esto no venía de parte del Señor y rechazó esconderse en el templo. Dijo: yo esconderme en el templo, yo no voy a huir, porque Dios está conmigo. Esa es la actitud que muchos de nosotros queremos tener. Yo le dije alguna vez que muchos pastores fantaseamos con dejar todo y irnos a un lugar que nadie nos conozca y comenzar una vida nueva, lejos del ministerio. ¿Qué es eso? Estrategia del enemigo. Déjalo todo, escóndete. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos en el poder del Señor y en su palabra y caminar hacia adelante. Una vez que nosotros tomamos el arado, Jesús dice: cualquiera que toma el arado y voltea hacia atrás no es digno. No es digno. Usted y yo tenemos que tomar el arado y caminar hacia adelante, porque adelante está nuestro propósito, adelante está nuestra meta. ¿Amén o no amén? Y cuando nosotros vencemos los obstáculos, Satanás no abandona la estrategia, Satanás no abandona la lucha. Él dice: no pude aquí, ahora le voy a intentar con esto. No pude con esto, le voy a intentar. Alguna estrategia debe de funcionar. Por eso el líder debe de estar siempre, como decía 1 de Pedro 5:8, sobrio, velando, prudentes, con dominio propio, en oración, en ayuno, en lectura, en estudio de la palabra, fortaleciendo nuestra vida espiritual, porque el enemigo no cesa. ¿Qué engaño de nosotros mismos es: ya vencí, Señor, gracias, ahora sí voy a descansar? No, todo lo contrario. Si ya vencimos, el enemigo va a volver a tratar de engañarnos. Vaya conmigo otra vez a Nehemías, capítulo 6. Dice que Sanballat y Tobías habían sobornado a Samaías para que engañara a Nehemías y para que lo encerrara en el templo, para que la gente se desanimara. Porque si el líder está fortalecido en el Señor, la gente va a ver a un líder, a un hombre, a una mujer de Dios, que escucha la voz del Señor, que es dirigido por su palabra. Pero cuando ven a un líder caído, cuando ven a un líder desanimado, cuando ven a un líder temeroso, la gente se desanima y hasta puede llegar a hablar en contra del líder. Verso 13: porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que yo fuera infamado. Miren, el líder que los estaba animando está encerrado en el templo. Miren, el líder que los estaba que se levantaran, se fue a encerrar porque tiene miedo que lo maten. Esa es la estrategia que el enemigo quería usar, como quiere usar con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser más sabios, porque la sabiduría del Señor está con nosotros. ¿Amén o no amén? Otra estrategia, primero es el temor. Otra estrategia, la cuarta estrategia que usaron en contra de Nehemías y que van a usar muy posiblemente en contra de cada uno de nosotros, es la intriga. Es el sembrarte una incomodidad en tu corazón. Es el sembrarte una semilla de duda, de amargura, de saber que siempre van a estar ahí en contra tuya. Pero es cuando nosotros tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. Y ahorita quiero leerles un versículo muy hermoso. Versículo 15, Nehemías capítulo 6, versículo 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de
Elul, en 52 días, versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones. Esto es lo que querían evitar. Cuando terminó de ser construido el muro, la noticia se expandió. Lo que tanto temía el enemigo y por eso trató de detenerlo, la fama se difundió. Por eso cuando venga una lucha en contra de usted, cuando venga una batalla, en lugar de sentirse amedrentado, en lugar de sentirse temeroso, decir ya no voy a hacer nada, siga adelante con lo que Dios le dijo que hiciera. No se detenga, porque cuando sea la obra terminada, la gente lo va a ver, la gente va a escuchar que usted no se quedó tirado, que usted se levantó, que usted continuó. Y dice el verso 16: todas las naciones que estaban alrededor temieron y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Cuántos dicen amén? Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y de Tobías venían a ellos. Empezaron a mandarse WhatsApps, empezaron a mandarse emails de los principales de Judá a Tobías y de Tobías. Ahora ya estaban separados, ya no había, ya había un muro que los separaba. Y estas cartas que se empezaron a mandar, mire, verso 18: porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Jonatán su hijo había tomado por mujer a hija de Mesulamán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. La gente venía y le decía a Nehemías: oye, Tobías está haciendo cosas importantes, oye, Tobías está haciendo acá. Y Tobías le decía: nunca te voy a dejar en paz, nunca vas a poder seguir adelante, te voy a destruir. Dice que le mandaba cartas para atemorizar. El enemigo no va a cambiar la estrategia, el enemigo siempre va a querer atemorizarte. A mayor propósito de Dios en ti, mayor oposición del enemigo. Lo voy a repetir: a mayor propósito, mayor interés del enemigo por destruirte, por detenerte, para que no avances. Y va a ocupar y va a utilizar el temor, el miedo, la duda, la tentación, estrategias para poder destruir la obra que tú estás haciendo. Por eso tenemos que ser sobrios y velar. Dios había prometido restauración de Israel. Era un propósito grande y Dios utilizó a Nehemías para hacerlo. Por eso, qué oposición tan fuerte tenía Nehemías para que no siguieran construyendo el muro. La oposición más grande que tenía el pueblo era que no construyeran el muro. A mayor propósito, mayor oposición. Tenemos que tener una conexión con Dios amplia. Tenemos que tener una conexión con Dios estratégica. Por ejemplo, Daniel. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Jesús oraba en la noche, oraba en la madrugada, y les enseñaba a sus discípulos la importancia de la oración. Por eso es importante mantener una vida de oración. Tenemos que ser muy sabios también con la información que recibimos, porque no toda la información que usted recibe viene de parte del Señor. Lo vuelvo a repetir: no toda la información que usted recibe
viene de parte del Señor. ¿Cómo sé que venga de parte del Señor esa palabra que me dijeron? En oración, pidiendo dirección, yendo a la Escritura para saber si viene de parte del Señor o no. Muchos cristianos hemos perdido batallas, muchos cristianos hemos perdido o nos hemos desviado del propósito porque no supimos reconocer que era una estrategia que el enemigo estaba usando para desviar nuestra atención, para desviar nuestra fidelidad, para embotar nuestros sentidos, para confundirnos y así terminar con la obra que estábamos haciendo. Muchos hemos sido derrotados por estrategias del enemigo. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos enseña una verdad tremenda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Nuestra lucha no es contra las personas. Tenemos una lucha grande, tenemos una lucha superior. Si no, dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Ahí está nuestra lucha. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. No dejes que un descuido termine tu obra. No dejes que un descuido acabe con tu ministerio. No dejes que una estrategia de Satanás borre lo que Dios ha comenzado en ti. La Biblia dice que la obra que Dios ha comenzado en ti, Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Cierre sus oídos a las estrategias de Satanás. Cierre sus sentidos a las estrategias que el enemigo utiliza y dele gloria al Señor, porque entre más oposición vaya a ser en tu vida, mientras haya más oposición, dele gloria al Señor, porque mientras más oposición hay en contra tuya, más grande será la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, tenemos que estar conscientes de que la obra que Dios nos encargó a cada uno de nosotros es grande. La obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Él va a confirmar, Él va a fortalecer, Él nos va a levantar y Él nos va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie.